Capítulo 171 AEIL 6. Dos personas de pelo azul. Los ojos de Kale vieron a Choyan y al demonio celestial corriendo hacia los dos candidatos a sucesor del demonio de sangre que aún permanecían en las murallas de la ciudad. Humano, vamos. Sí. Swish tilde. El viento se enroscó alrededor de sus tobillos. Montado en el viento creado por Raon, Kale se acercó rápidamente a la ciudad. Sus pasos se detuvieron por un momento. KWAAAH. Con un rugido, una presencia negra se elevó hacia el cielo. Brillaba con luz propia. Un yong negro. Era el oscura aura que se elevaba de la espada de Choyan. Y justo a su lado. Bu tilde. Con una enorme ondulación, un dragón blanco reveló su forma. Era el poder de Choi Yong-su, que era conocido como el demonio de la espada aquí. Choyan y Choi Yong-su. Juntos, saltaron por encima de la muralla de la ciudad y cargaron contra una persona. La candidata con cabello azul que se asemejaba al color del cielo, algo que Kale había confiado a Choyan y Choi Yong-su. Lo que Kale había pedido a los dos miembros de la familia Choi era una sola cosa. No dejen que haya oportunidad de que la formación mágica vuelva a surgir. Atrapen a la persona que creó la formación mágica. Kale y los dos miembros de la familia Choi lo entendieron claramente, especialmente porque habían visto a la candidata con tantos adornos. Así que los dos dragones blanco y negro que ellos controlaban tenían sus ojos puestos en ella. Comillas signo de cierre de exclamación comillas. Los ojos de la candidata Yun se abrieron de par en par. Ella pisoteó la formación mágica apresuradamente en ese momento en que su imagen se movió instantáneamente a otro lugar. KWAAAH. El lugar donde ella estaba fue devorado por el dragón negro. Kubun, Kung. Los escombros de la muralla rota cayeron al suelo. El dragón negro se alzó violentamente en su lugar, levantando la cabeza hacia Yun, la candidata a sucesor del demonio de sangre. Comillas signo de cierre de exclamación comillas. Pero Yun no tuvo tiempo de mirarlo. Ella lo esquivó. Entonces, el dragón blanco que se había acercado silenciosamente a ella, la miró con decepción. Los ojos de Choi Yong-su no se apartaron de ella. Las expresiones habituales de Choi Yong-su y Choyan, que normalmente eran tranquilas y amables, ahora eran sorprendentemente similares en su expresión. Fue en ese momento. Demonio de la espada, Nim. Choi Yong-su oyó una voz familiar y se giró. Allí estaba Dokgo Rayong, la joven líder del familia Dokgo que se había acercado corriendo con las manos atadas a la espalda. Cuando todos intentaban atrapar al demonio de la espada, la familia Dokgo era la que lo acogió como un benefactor y lo protegió. La joven líder de esa familia gritó en cuanto sus ojos se encontraron con el demonio de la espada. Ella tenía que transmitir este mensaje. Esa mujer es una experta en el reino profundo. Todos los candidatos son expertos en el reino profundo. Reino profundo. ¿Cuán alto era su nivel? Si se comparaba con el joven maestro Kim, quien era un experto en el reino de la naturaleza, podría ser considerado un nivel insuficiente, pero considerando que el nivel mayor de la mayoría de las sectas estaba en el reino desenfrenado, el reino profundo era un nivel extremadamente alto. Si se recordaba cuántas personas no podían alcanzar ni siquiera el reino desenfrenado a pesar de dedicar sus vidas a las artes marciales, se podía imaginar cuán formidables eran los candidatos a sucesor del demonio de sangre que aún parecían jóvenes. Por eso, tan pronto como la muralla se derrumbó, Dokgo Rayong hizo todo lo posible por escapar de allí. Porque tenía que informar a las personas que venían en su ayuda sobre el nivel de los candidatos a sucesor del demonio de sangre. Y aquí también hay muchos expertos en el reino desenfrenado. Ella tenía que evitar que estos aliados murieran en vano. Ella sabía que su grito, por insignificante que fuera, era vital para la lucha. Por eso estaba desesperada, porque, según lo que ella sabía, el demonio de la espada era solo un experto en el reino desenfrenado. Además, nunca había visto la habilidad de esgrima de Choyan en acción. Ten cuidado. Así que, con cuidado, luchen. Mientras Dokgo Rayong estaba a punto de decir esas palabras, se detuvo abruptamente. Choi Yong-su ya estaba frente a ella.
Gracias por la información. De repente, los lazos que unían las manos de Dok Gorrayong se rompieron. Luego le quitó bruscamente la mordaza que llevaba alrededor del cuello. Señorita joven líder de familia, tenga cuidado usted también. Después de decir eso, Choi Yong-su le dio la espalda sin pensárselo 2 veces. Ante esa visión, Dok Gorrayong no pudo evitar gritar una vez más. Ellos son expertos en el reino profundo. Está bien. Las miradas de Dok Gorrayong y Choi Yong-su se encontraron. Él dijo con calma. No perderemos. Su voz era suave, pero había determinación en ella. Dok Gorrayong no sabía qué decir, así que mantuvo la boca cerrada. Entonces ella vio algo en sus ojos. KWAANG. Con un fuerte estruendo, la espada de Choyan se estrelló contra la candidata Yun, balanceándose salvajemente. Sin el más mínimo retroceso. Bang, zud, bang. La candidata Yun blandió un bastón adornado con gemas resplandecientes. La espada brillaba con un resplandor azuloso y un resplandor azul también apareció en su cuerpo, mientras sus ojos se volvían azules. Su expresión estaba muy relajada. Lo haces bastante bien, sería lo mejor si te convirtieras en Yangshi. Mientras ella expresaba sus gustos, Choyan blandió su espada en silencio. KWAAA. El aura negra y la energía azul chocaron entre sí. Nadie retrocedió. Por supuesto, la energía azul se estaba volviendo cada vez más poderosa. Kim Hail, ese tipo, la bestia divina y tú. Hay muchos cuerpos que podrían ser útiles, ¿verdad? Las cejas de Choyan se levantaron en ese momento. Sin embargo, Yun no lo sabía y como si se enfrentara a una presa, dibujó líneas con su bastón de manera despreocupada. Esas líneas parecían ser técnicas de espada, pero no todas las imágenes se habían completado. KWAAAA. La candidata Yun agitó su bastón para bloquear al dragón blanco que lo estaba atacando, pero luego se detuvo. QANG. UGH. Fue la primera vez que emitió un gemido. Detrás del dragón blanco, el dragón negro intentó desgarrarla. Si esquivaba la espada que le apuntaba con precisión y delicadeza, una espada salvaje y descontrolada iría a por su garganta. Ja. Yun dejó escapar una carcajada que era más bien un suspiro. No puedo evitarlo. No quería dejar cicatrices en los cuerpos de los futuros Yangshi, pero... Un aura azul surgió del cuerpo de Yun con una tremenda vibración. Tendré que someterlos un poco bruscamente. Cuando ella dijo eso con una sonrisa. KWAAH. El dragón negro se lanzó directamente hacia ella sin darle tiempo para hablar. Zud. El bastón chocó con la espada. Más allá de la intersección diagonal entre el bastón y la espada, ella miró a los ojos de Choyan. Las pupilas negras de Choyan la miraron fijamente. Y la boca de Choyan se abrió y murmuró. Usas energía azul porque eres de la familia de sangre azul. Comillas signo de apertura de interrogación . ¿Qué? Los ojos de Yun se agrandaron. Supongo que sí. Cada familia de cazadores tiene sus propias características. Ella se sorprendió y se volvió para mirar. Choi Yong-su se acercaba rápidamente. Ella enderezó su cuerpo rápidamente. Fue la primera vez que una expresión de confusión apareció en su rostro. Choi Yong-su sonrió ante esa vista. UNG. Su espada comenzó a rugir. El aura del dragón blanco se volvía cada vez más intensa. Hasta ahora parecía que todo era solo un calentamiento. No te vas a emocionar, ¿verdad? Cuando él le hizo esa pregunta a Choyan, Choyan respondió levantando su espada sin decir una palabra. El aura negra estalló como si estuviera liberando la rabia que había estado acumulando desde que escuchó la intención de Yun de convertir a sus amigos de Yangshis. Terminemos esto rápidamente. Sí tilde. Choi Yong-su respondió alegremente y le siguió. ¿Ustedes, quiénes son ustedes? Por primera vez, Yun cuestionó la identidad de las dos personas que tenía delante. Choyan respondió en silencio. Cazadores. Comillas . ¿Qué? Cazadores que cazan a cazadores como tú. Yun finalmente se dio cuenta. Choyan, de hecho, la veía como su presa.
Lo mismo ocurría con Choi Yong-su, que venía a su lado. Smile tilde. Choi Yong-su sonrió ante la respuesta de Choi-an. Y sin embargo, le gustó bastante. Mientras corría hacia Yun, el rostro sorprendido de Dok-go-ruwan quedó atrapado en su campo de visión. Ella parecía sorprendida por su fuerza. Bueno, es natural. Choi Yong-soo había hecho un trato con el dios de la muerte para aprender más sobre los cazadores. Como tal, tuvo que operar en secreto, asimilándose en las llanuras centrales. Como resultado, se ganó el título de demonio de la espada. Ni una sola vez había usado todo su poder en las llanuras centrales. Claro, había usado bastante de él en su breve duelo con Choi-an. Pero para lo demás, delante de tanta gente, siempre luchaba moderadamente. Por eso la gente lo aclamaba como un experto en el reino desenfrenado. Es lo mismo para mí y el tío también. Necesitaban realmente discutir los niveles de las llanuras centrales mientras hablaban del reino desenfrenado o el reino profundo. Vivieron de una manera diferente a este mundo. Tenían su propia fortaleza y no se podía dividir en niveles. Atrapemos a este pequeña rápidamente. Aún así, no había razón para que Choi-an y Choi Yong-su perdieran ante un mero candidato que ni siquiera era el verdadero demonio de sangre, o alguien de alto nivel del culto de sangre. Choi Yong-su calmadamente, casi tarareando, observó las debilidades de Yun mientras ésta evadía a Choi-an. Choi Yong-su había vivido mucho más de lo que parecía. Para él, la candidata Yun que tenía delante era solo una pequeña, por muy fuerte que fuera. Y lo mismo podría decirse de Choi-an. Había soportado una vida muy larga. No había manera de que se contuviera ante Yun, quien anteriormente había dicho que iba a convertir a sus seres queridos en Yangshis. Ruoar. Los dos dragones se lanzaron como locos. Eeka. El rostro de Yun palideció. Y había otros mirándola con rostros igualmente asombrados. Esto es increíble. Eran algunos de los artistas marciales. El demonio de la espada era tan fuerte. Comillas. El grupo del joven maestro Kim es bastante grande. Reino profundo. Contra alguien que había alcanzado un nivel de cultivo tan alto, el demonio de la espada y Choi-an no dudaron en luchar. Algunas personas sintieron la piel de gallina al mismo tiempo al darse cuenta de lo increíble que era el espectáculo. Esto era especialmente cierto para los artistas marciales de Sichuan. Tang Yu, la líder de la familia Tang de Sichuan, se mordió el labio. ¿Qué tipo de poder es ese? El poder del joven maestro Kim era asombroso, pero ¿qué significaba ese poder? Tenía que moverse rápidamente en este momento, pero simplemente no podía apartar los pies de esta escena. Fue entonces. No deberías estar ayudando a la demonio pináculo. Una voz lenta pero tranquila se escuchó. Lee Su-hyuk. Era otro compañero del joven maestro Kim. Pasó junto a ella y dijo con serenidad: tienes que hacer lo que tienes que hacer. Incapaz de encontrar una excusa, Tang Yu asintió. Luego, cuando volvió la cabeza hacia la dirección en la que él se dirigía, se detuvo abruptamente. Un escalofrío súbito recorrió su cuerpo, haciéndola sentir inquietud. ¿Por qué estaba sintiendo esa extraña sensación? La repentina sensación de extrañeza desapareció rápidamente. Entonces, ella pudo ver a alguien ondeando su ropa teñido de un aura escarlata brillante. El cielo del culto demoníaco. El demonio celestial. Se estaba enfrentando al otro candidato a sucesor del demonio de sangre. Bang, bang. Con cada paso que daba, todo a su alrededor se agrietaba y se hacía añicos. De repente, Tang Yu recordó una palabra que se usaba para describir al demonio celestial y al culto demoníaco. Desastre. Sí, los llamaban desastres. Por luchar sin mirar atrás. Pero no podía pensar en algo así cuando miraba al demonio celestial de su tiempo. La razón era simple. A pesar de su majestuosidad y peso, de alguna manera no parecía tan temible. Pero cuando lo miraba ahora, todo lo que podía pensar era que era digno del título de cielo del culto demoníaco. El hecho de que haya alguien tan fuerte en el culto demoníaco. Tang Yu sintió miedo. Después del culto de sangre tenía miedo. Pero pronto recobró la compostura. El otro lado del demonio celestial.
Aunque no era rival para el demonio celestial que había alcanzado el reino profundo, su peso era como si un emperador se acercara paso a paso. El Santo de la Espada. El anterior líder de la familia Namgang y uno de los principales miembros de la facción justa. Blandía una pesada espada que reflejaba su propia naturaleza. A menudo le llamaban viejo gruñón a sus espaldas, pero su espada dorada recordaba el título de Emperador de la Espada. Ja. Un profundo suspiro escapó de su boca. El demonio celestial y el Santo de la Espada. Una energía azul fluía entre estas abrumadoras fuerzas. Era el poder del candidato Oya. Como también era un experto en el reino profundo, no estaba siendo superado. Al contrario, el Santo de la Espada arrugó la frente confundido. Vaya, ¿no es las llanuras centrales un poco débil? El candidato a sucesor del demonio de sangre, Oya, miró al demonio celestial y al Santo de la Espada como si fuera interesante. Las auras de los tres chocaban tensamente. Y cada vez era más fuerte. El Santo de la Espada parecía sentirse un poco abrumado por ello, pero nadie había sido empujado hacia atrás todavía. La gente al alrededor retrocedió rápidamente. Sentían que iban a ser aplastados por la energía si intentaban intervenir. ¿Qué tal si tenemos un buen combate después de tanto tiempo? Las palabras de Oya fueron respondidas con calma por el demonio celestial. Así será. Bang, bang. Incluso cuando las tres energías chocaron ligeramente entre sí, el ruido fue ensordecedor. El borde entre el reino desenfrenado y el reino profundo. Las espadas que se encontraban en la cima de estos formidables niveles eran afiladas y mortales. El aire se volvió cada vez más pesado a medida que continuaron enfrentándose. Pero justo entonces. Clan tilde. Un sonido metálico ligero resonó. Y parte de las tres energías fueron cortadas. Las energías que eran tan intensas que casi te quitaban el aliento fueron cortadas de manera insignificante. Las miradas de las tres personas se dirigieron en la misma dirección. El líder de equipo Lee Su-hyuk recibió esas miradas y bajó su espada desde arriba hacia abajo con un movimiento ligero. No hagan alarde de su fuerza innecesariamente. Comencemos con lo que tenemos que hacer rápidamente. Lee Su-hyuk habló con un tono tranquilo hacia el demonio celestial y el Santo de la Espada. Hay mucho que hacer de ahora en adelante, ¿verdad? Wosh tilde. El aura intangible que lo había estado sofocando todo fue cortado por una simple espada de hierro. El líder de equipo Sui Kan avanzó a grandes zancadas usando su habilidad de corte sin filtro hacia Oya, el candidato a sucesor del demonio de sangre. Capítulo 172 AEIL 7. Crash. Las energías de los tres, el demonio celestial, el Santo de la Espada y el candidato, fueron cortadas nuevamente en el punto donde estaban en contacto, esta vez de una manera más fácil. Tú. La mirada del demonio celestial se posó en Sui Kan. Solo había una cosa que él sabía sobre Sui Kan. Lee Su-hyuk. Eso era todo lo que sabía. Nunca había prestado mucha atención a este hombre. No parecía especialmente poderoso y simplemente pensaba que recibía un trato decente en el grupo del joven maestro Kim debido a su experiencia. Pero, ¿qué es esto? Sin embargo, el poder que estaba usando en este momento era extraño. Era diferente de cualquier técnica de artes marciales convencionales. A diferencia de Choyan y Choi Young-su, no podía sentir ninguna energía emanando de Lee Su-hyuk. Más bien, determinación, voluntad. Eso fue lo que percibió del hombre. Ni una técnica de espada extravagante ni movimientos elegantes. Simplemente cortaba de manera eficiente. En ese aspecto, el demonio celestial sintió una extraña inquietud. Una voluntad en su espada. Eso podría llamarse Simjeon, corazón de la espada, Simjeon. El corazón de la espada se refería a un estado en el que el espíritu del espadachín estaba contenido en su espada. El demonio celestial había leído sobre él en los escritos, pero no había llegado a entender completamente su esencia hasta ahora. Solo podía pensar vagamente que si pudiera llegar al reino de la naturaleza y contemplar la naturaleza, podría contener su corazón en una espada. Pero nunca pensó que vería aquí lo que creía que era el corazón de la espada. Lee Su-hyuk.
Él no liberó la energía de un experto en el nivel del reino profundo o del reino desenfrenado. Pero en su espada llevaba una voluntad que lo hacía destacar. Jaja. El demonio celestial soltó una risa. El mundo era verdaderamente vasto. Había muchas formas de fortaleza que aún no había experimentado. La simple realización de esto ya era una ganancia para el demonio celestial. Entonces, su mirada se encontró con Lee Soo-hyuk. «Estás bromeando». El comentario casual hizo que el demonio celestial no pudiera quedarse quieto. Sonrió y se movió directamente. Cuando viajaba con el grupo del joven maestro Kim, realmente no podía aguantar reír. «Bromeando. No lo creo». La posición de demonio celestial era algo que no se podía tomar a la ligera. La espada emitió un lamento mientras el demonio celestial avanzaba con el juego de pies conocido como dominio del cielo. Se dirigió directamente hacia el candidato a sucesor del demonio de sangre. Lee Soo-hyuk lo siguió tranquilamente e hizo contacto visual con el santo de la espada. «No podemos quedarnos atrás, ¿verdad?». Lee Soo-hyuk dijo con confianza, y el santo de la espada respondió con determinación. «Por supuesto, es obvio». La espada del santo de la espada, envuelta en un resplandor dorado, se dirigió hacia el candidato Ouya. ¡Bam! Como si fuera apropiado que hubiera ascendido a la posición de máximo espadachín de la facción justa con una espada pesada, su espada causaba una enorme vibración con cada golpe. Sui-kan observó brevemente al candidato Ouya enfrentándose al santo de la espada y al demonio celestial, y después hizo una valoración. Parece ser un principiante en el reino profundo. El candidato Ouya parecía estar entre el final de la adolescencia y el principio de la veintena. Aunque sin duda era un experto extraordinario, no podría resistir la espada del demonio celestial que ya alcanzó el nivel intermedio del reino profundo, o el santo de la espada que ya se encontraba en las últimas etapas del reino desenfrenado. Bang, bam. La mirada de Sui-kan se volvió hacia la dirección del sonido. El aura azul de la otra candidata se extendía en todas direcciones. Bam. No sabía si ella estaba intentando hacer un movimiento o si estaba intentando hacer algún tipo de truco, pero los implacables dragones blancos y negros estaban restringiendo sus movimientos. Esto debería terminar pronto. La combinación de Choi-an y Choi-Jung-su resultó ser mejor de lo que había pensado. Después de todo, teniendo las mismas raíces pero creciendo en direcciones diferentes, podrían compensar sus debilidades mutuas y luchar mejor. Comillas. Comillas. Entonces los ojos de Sui-kan se encontró con la mirada de un hombre de cabello blanco, Ron, junto a él estaba Beacrox. Con su gran espada apoyada en su espalda, Beacrox miraba fijamente el campo de batalla. Sui-kan desvió su mirada y dio un paso adelante. Hay muchos sitios donde cortar. Crunch. Su espada se movió en busca de otro objetivo. Y Beacrox observó atentamente sus movimientos. «Iré a echar un vistazo». Asintiendo bruscamente ante las palabras de su padre Ron, Beacrox se quedó solo por primera vez en mucho tiempo. Normalmente, tendría a Tunka, al sacerdote Durst y al cultista de sangre en 7 a su lado. Pero Tunka aún no había llegado, y el sacerdote Durst había decidido venir más tarde, temiendo desmayarse de náuseas al ver a los Yangshis. Además, en 7 había caído en manos de la demonio Pináculo, y su destino no estaba claro. Parecía estar vivo, pero no sabía en qué estado se encontraba. Según la demonio Pináculo, en 7 incluso había suplicado que lo dejaran inconsciente, pero no había escuchado eso a fondo. Lo único que le venía a la mente en este momento era la voz de una persona. Sui-kan. Beacrox, ¿te gustaría aprender mi técnica de espada? Lo dijo tan despreocupadamente como si le preguntara si quería comer. Por supuesto, no puedo darte mi habilidad, también la necesito. Pero tengo una idea de las condiciones para desbloquear y mejorar esa habilidad. No estoy seguro de si funcionará para ti o no. Las palabras de Sui-kan fueron tan despreocupadas que Beacrox no pudo evitar preguntar. ¿Por qué yo? Sui-kan se rió de la pregunta. Miró a Sui-kan con aire divertido y soltó. Más que Choi-an, que sabe cómo observar su entorno, pareces adecuado.
En mi opinión, aquí eres el más. Se detuvo un momento y continuó sin vacilar. El más terco entre todos. Suican dijo que Beacrox era el más terco aquí. Y yo también soy muy terco. ¿Te pareces un poco a mí? Después de decir eso, Suican no hizo más comentarios. Pero Beacrox sabía que la propuesta seguía siendo válida y que tendría que dar una respuesta en algún momento. Comillas. ¿Qué debería hacer? Mientras reflexionaba, sus ojos se iluminaron con una energía azul que estaba siendo desgarrada sin piedad por una aura negra. Lo tengo. La candidata femenina tenía la garganta agarrada por Choi-An. Beacrox lo observó y pensó, de todos modos, no puedo quedarme así. Hay que hacer algo. Los demás eran genios cuyos progresos habían superado los suyos. Por supuesto, él también se consideraba talentoso, pero ellos eran genios en su propia liga. No sentía envidia de eso, pero simplemente no podía quedarse quieto. Esa era la única razón. Fue entonces cuando Beacrox decidió que necesitaba hablar con Suican. Ha llegado. Su cuerpo se movió. Kale Enituse. Entró en la ciudad. Con el viento envolviendo sus piernas. Sin duda, era la magia del invisible Raon, ya que Kale aún no había liberado el sello del poder del viento. Beacrox se detuvo un momento. Eso es extraño. Joven maestro Kale Enituse. Comillas. ¿Cómo puede estar así de bien? Después de usar un poder tan extraordinario, no debería estar vomitando sangre al menos un poco. La expresión de Beacrox se volvió sombría. De alguna manera tenía la sensación de que algo grande iba a suceder pronto. Pero no podía hablar sin pensar primero. De todos modos, las cosas estaban avanzando sin problemas por ahora. Mientras tanto, Kale se detuvo. Dentro de la ciudad de Yunnan. Sobre las derruidas murallas de la ciudad, Kale trató de asimilar su entorno. Jaeil, Nim. Pero no pudo hacerlo. Choi-An se acercó a él. Agarró el cuello de la candidata Yun y la arrastró por el suelo. Kwek, kek. La candidata Yun no había recuperado su cordura por completo. Tenía una herida profunda en el costado y muchos de los adornos que llevaba en su cuerpo estaban rotos. Choi-An la arrastró sin piedad hasta Kale y la dejó caer frente a él. Kug. Un gemido de dolor salió de la boca de la candidata Yun. Él no es el tipo de persona que actúa tan bruscamente, ¿verdad? Kale se sorprendió por el comportamiento brusco de Choi-An, pero pronto lo entendió. Tal vez ella dijo algo que no debía. Debe haber una razón para la ira de este gentil bastardo. Y como era el enemigo, realmente no le importaba. Ellos eran los que querían convertir a la gente de Yunnan en Yangshis. En ese momento, Choi Yong-su, que lo seguía, habló. Esta mujer dijo que iba a convertir Raon en Yangshi. Comillas. ¿Qué? Después de un momento de silencio, Choi Yong-su hizo una pausa al ver la mirada inquisitiva de Kale. Sí, eso es lo que dijo. Estoy seguro de que lo escuché. Incluso nuestros camaradas escucharon. Luego, desapareció rápidamente, diciendo que ayudaría en otro lugar. Humano, no pueden convertirme en Yangshi. Soy grandioso. Entonces, ¿por qué de repente Choi Yong-su huye tan precipitadamente? Hice algo malo. Las palabras de Raon cayeron en saco roto. En su lugar, Kale se puso en cuclillas y miró a la candidata que estaba gimiendo, siendo incapaz de recuperar el sentido. Toc, toc. Y luego le dio un par de palmaditas en la mejilla. UGH. Con ese acto, la candidata Yun logró abrir sus ojos con gran dificultad. Estaba llena de rabia en este momento. El dolor punzante en su costado no era nada en comparación con la ira que sentía. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Hacer esto a alguien que podría convertirse en la líder de la poderosa familia de sangre azul. Los dos espadachines la miraron con calma como si estuvieran tratando con una niña pequeña. Yun se sintió como si fuera una presa y no podía dejar de sentir rabia. He llegado hasta aquí con tanto esfuerzo. Ella había superado innumerables dificultades para llegar a este punto. La sangre que fluía por su costado en este momento no era nada en comparación. No me quedaré quieta.
A pesar de haber perdido el conocimiento debido al ataque y estar atrapada por el cuello en medio de los enemigos, todavía tenía una oportunidad. Ya que si regreso así, moriré. Detrás de la ira, sentía ansiedad y miedo. El destino de un candidato que fallaba era uno y solo uno. Ella estaba decidida a no enfrentarlo bajo ninguna circunstancia. Todavía tengo suficiente fuerza. A pesar de que la mitad de sus adornos corporales estaban rotas, usaría lo que quedaba para desplegar técnicas mágicas y formaciones mágicas al mismo tiempo. Luego se retiraría y buscaría otra oportunidad. UGH. Ella soltó un falso gemido mientras levantaba un poco más los párpados. Intentaba evaluar la situación en la que se encontraba. Y entonces sus ojos se encontraron con otro par de ojos de color marrón oscuro que la miraban desde arriba. En ese instante Yun sintió una abrumadora presión, como si su respiración se detuviera. Cuec, quec. Aunque nadie la estaba estrangulando, sintió que se le cortaba la respiración. No podía pensar en otra cosa. Ira. Miedo. Ansiedad. Todas eran emociones que requerían pensamiento y conciencia para conjurarse. Pero ahora ni siquiera podía pensar en ello. Su mente estaba en blanco y era incapaz de reconocer nada. Ya no podía hacer nada. Indefensa. Solo esa palabra podía describir su estado. Ni siquiera pudo pronunciar palabras. Porque sentía que iba a morir. Esto también estaba más allá del ámbito del conocimiento para ella. Era una afirmación absoluta y una verdad. Actuar precipitadamente ante el dueño de esos ojos resultaría en la muerte. Así se hace, Kale. Vamos a usar este poder de manera seria. Entonces, incluso los dioses temblarán de miedo. Kale ignoró la voz del aura dominante, abriendo la boca sin prestarle mucha atención. Había una pequeña aura girando a su alrededor. ¿Cuál es el propósito del culto de sangre? No, Kale no tenía idea del propósito del culto de sangre, entonces miró a la candidata que había mencionado la idea de convertir a Raon en un Yangshi. ¿Dónde está su base? Yun, que había estado completamente petrificada y no pudo hablar en absoluto, finalmente exhaló un suspiro de alivio cuando la mirada de Kale se apartó de ella. Luego, Kale miró a Oya, otro candidato a sucesor del demonio de sangre que estaba siendo sostenido por el demonio celestial. También vives con ella, ¿verdad? Tu hogar también es el culto de sangre. Kale no estaba contento en absoluto con haber capturado solo una parte del culto de sangre en Yunnan. Lo que realmente quería era empujar al culto de sangre al borde del precipicio de una sola vez. Esa era su única meta. UGH. Mirando a los candidatos que temblaban y jadeaban, Kale sonrió cuando vio que la expresión de Yun se volvía helada una vez más. Luego, preguntó con una sonrisa. ¿Cuál de los dos quiere soplar su ubicación? Si querían sobrevivir. Aunque Kale no dijo esas palabras, de alguna manera parecía que Yun las escuchaba en su mente. Hainan. Finalmente, sus labios se abrieron. No tenía otra opción. Frente a una presencia abrumadora como un depredador, la única acción que ella podía tomar como presa si quería sobrevivir era obedecer. Y entonces Kale se detuvo. No solo es Nanman, ¿verdad? Cuando Yun, afectada por su aura, no pudo continuar hablando y temblaba, el otro candidato, Oya, gritó. Nanman es una trampa. Ahí han establecido una trampa para atraparlos más tarde. Yun sintió un escalofrío repentino. Ella comprendió perfectamente el deseo de Oya de sobrevivir. Pero ella se quedó callada porque el joven maestro Kim estaba justo enfrente de ellos. Ya veo. Kale expresó su admiración. Hasta ahora, habían pensado que el centro del culto de sangre estaba en Nanman. Pero incluso eso resultó ser una trampa. Definitivamente son un nivel más alto que la familia de sangre negra que conocí en Xiaolen. Para ser un grupo de gente que quería comenzar la gran guerra entre el bien y el mal, eran extremadamente cautelosos y hábiles en sus disfraces. Humano, ¿dónde está Hainan? Kale respondió casualmente. En una isla. Hainan era el nombre de una isla.
Estaba en el extremo sur de las llanuras centrales y era una isla grande en el mar. Era conocida por la familia Hainan, un clan de espadachines. Una isla. Kale se estremeció al escuchar la pregunta de la agua devoradora del cielo. Una isla significa que está rodeada de agua por todas partes. Sí. Sí, está rodeada de agua por todas partes. Sí. Kale, podemos derrotarlos a todos de una vez, ¿verdad? Por ahora. Ignorémoslo. Kale actuó como si no hubiera oído la voz emocionada de la agua devoradora del cielo. Capítulo 173 AEIL 8. Kale pensó que necesitaba aclarar un poco las cosas. No hay nadie más alto que vosotros aquí, ¿verdad? No. El candidato Oya respondió con entusiasmo. Ignoró la aguda mirada de Yun. Incluso cuando veo al demonio de sangre, nunca me he sentido así. King Hail. Cuando su mirada se cruzó con la de él, Oya pensó que iba a morir. Además, sabían sobre los cazadores y la familia de sangre azul. Tal vez sean ellos. Recordó las palabras de su padre biológico, un miembro clave del culto. Esa persona era alguien que le proporcionó información a Oya y soñaba con un poder futuro. Una de las familias cazadoras ha sido destruida. Había dicho que la familia Sangre Negra había sido destruida por otro grupo. Ahora, escuchó que los cazadores tenían dificultades para acercarse al planeta Xiaolen. King Hail. Tal vez ellos podrían ser ese grupo. Aunque Oya parecía inocente, su cabeza era más maliciosa que la de Yun. Primero, debemos sobrevivir. Tragó saliva y le mostró una sonrisa forzada a King Hail. Incluso esta expresión fue intencional. Mostró deliberadamente su miedo temblando. Porque King Hail en realidad daba bastante miedo. Comillas. Comillas. En ese momento, la cabeza de King Hail se inclinó hacia un lado. En el instante en que Oya estaba a punto de tensarse, Kale habló casualmente. Eres corto de palabras. Oya se quedó callado por un momento y luego habló evitando su mirada. Lo siento. PFFT, se escuchó la voz de Yun riendo. ¿Qué te hace reír? Luego, el joven maestro Kim le dijo una palabra a Yun. Disculpa. Yun aspiró y apenas pudo disculparse. Oya no pudo burlarse de Yun. El aura de King Hail era abrumadora. Kale apartó la mirada de los dos candidatos, ahora silenciosos, y se dirigió al que se había acercado. Te dejo para que limpies la zona. Sí, joven maestro, Nim. El jefe eunuco Wi respondió cuidadosamente. Suspiró profundamente mientras veía a Kale alejarse con sus compañeros y los dos candidatos. ¡Qué alivio! Era un alivio que el joven maestro Kim se fuera pronto. Esta fue la primera vez que el jefe eunuco Wi pensó así. Hasta ahora, había sentido una profunda admiración y respeto por la personalidad, el poder y las acciones del joven maestro Kim. Sin embargo, todo cambió cuando vio el caos que el joven maestro Kim había creado hoy. Si el joven maestro Kim fuera una persona de este mundo, la familia imperial habría perdido su poder. La autoridad del emperador nunca podría ser grande frente a desastres naturales. El jefe eunuco Wi dirigió su mirada hacia un lado, el rey del puño, de pie a poca distancia, tenía la expresión endurecida. Había llegado a Yunnan un poco tarde, acompañado de unos cuantos miembros de la Guardia Dorada, y había visto el tsunami de Kale. El semblante del rey del puño nunca había sido tan seria. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los del jefe eunuco Wi, sonrió. Quizás él estaba pensando lo mismo que el jefe eunuco Wi. Es un alivio que el joven maestro Kim se vaya. Estoy agradecido de que alguien como el joven maestro Kim haya venido aquí. Kim Hail no tenía ambiciones, avaricia o sed de poder y honor. Solo pensaba en salvar el mundo. Eso era algo para estar agradecido. Tendré que informar sobre lo que sucedió hoy. El jefe eunuco Wi suspiró. Espero que su majestad el emperador, que es tan sabio, no tenga pensamientos innecesarios. Era un alivio que el emperador fuera quien era ahora. Si hubiera sido el emperador anterior, podría haberse dejado llevar por los celos y el miedo e intentado eliminar al joven maestro Kim.
Y el resultado de esa acción habría sido su propia muerte. Aunque el joven maestro Kim podría mostrar misericordia, sus fuertes seguidores podrían acabar con su vida. Uf. Exhaló y miró a su alrededor antes de hablar. Debemos empezar por buscar si hay más traidores en la provincia de Yunnan. Las tres facciones y los subordinados de cada poder estaban limpiando automáticamente a los restos del culto de sangre. Además, algunos artistas marciales de nivel medio se estaban acercando a él. Estaban aquí para preguntar sobre cómo proceder en el futuro. Jaja. Casi rió en voz alta al ver esa vista una vez más. Cuanto más lo pensaba, más sorprendente le parecía. Las tres facciones donde había personas bastante poderosas de cada lado no tenían conflictos. Trabajaron juntos de manera organizada y rápida. Todo esto es gracias al joven maestro Kim. No, es por su poder. Cualquier ser humano, independientemente de su facción, quedaría estupefacto ante ese increíble espectáculo y se sentiría orgulloso de ser parte de él. Además, la figura del joven maestro Kim era el futuro y la esperanza para aquellos que ansiaban la venganza. Seguiré al joven maestro Kim. Sí, anciano. Después de que incluso el rey del puño se fuera, Wei comenzó a tratar los asuntos uno por uno, liberando a los soldados de Yunnan y los funcionarios de la prisión de Yunnan. Por supuesto, después de enviar un informe sobre lo que sucedió hoy a través de un mensajero al emperador. Asterisco. Así que, Kale se sentó descuidadamente en el asiento donde se sentaba el señor de Yunnan. Nadie lo detuvo. Él miró hacia abajo. Si Hainan es su base, entonces lo que tienen en Nanman es una trampa. Sí. Oya respondió rápidamente. Estaba arrodillado con las manos y los pies atados mirando a Kale. Lo mismo ocurría con Yun. A pesar de que Kale no estaba usando su aura dominante en absoluto, los dos no podían ponerse de pie frente a él. Bueno, supongo que ese poder es algo que no se puede olvidar tan fácilmente. Era un poder que, según el aura dominante, podía asustar incluso a los dioses. Habría sido imposible para aquellos que no eran ni el demonio celestial o incluso candidatos, resistirlo. Kale, apoyado en el respaldo de la silla, comenzó a pensar profundamente. Hainan. Era un lugar que nunca habían considerado. Sin embargo, no estaba tan lejos. Era solo una isla por lo que tendrían que tomar un barco, pero eso tampoco era un gran problema. No podrían simplemente pedir prestado uno de los barcos de la armada del Palacio Imperial. Parece que son más minuciosos de lo que pensaba. La minuciosidad del culto de sangre lo sorprendió. Comillas. Kale miró a las dos personas. La espalda de Oya se mojó de sudor ante esa mirada. Está considerando si matarnos o no. El joven maestro Kim, detrás de él estaba Choi-an. Al ver su mirada severa, parecía que la mirada del joven maestro Kim estaba balanceando sus vidas. Oya inconscientemente abrió la boca. Puedo decirlo todo. Comillas. Aún no has dicho todo. Puedo decirlo todo. Oya volvió a cerrar la boca y miró a Kale preguntándose hasta dónde debía hablar para sobrevivir. Fue en ese momento. Puedo decirte acerca de la trampa en Nanman. Esto. Yun habló primero. Comillas. Comillas. Yun abrió la boca, sintiéndose más nerviosa ante la mirada indiferente de Kale. Maldita sea, Oya salió así que no tengo más remedio que hacer esto si quiero sobrevivir. Los Yangshis se fabrican en un total de 2 lugares. Kale asintió con la cabeza, lo que era una señal para continuar. Uno se encuentra en Nanman y el otro en el Mar del Norte. Al sur de las llanuras centrales, en las regiones exteriores, estaba Nanman. Al norte de las llanuras centrales, en las regiones exteriores, estaba el Mar del Norte. Uno era cálido y húmedo. El otro era frío. Parece que han hecho mucho trabajo en todas direcciones. Tenían que evitar la mirada de las llanuras centrales por lo que el exterior, una región sin dueño, parecía adecuado. Había varias sectas que se habían establecido en el exterior, pero no podían controlar todas las regiones.
Y la base principal está en Hainan. Así es. Yun respondió rápidamente a la pregunta de Kale. Por favor, explícame sobre Nanman. Cuando Kale lanzó una pregunta al azar, Yun respondió de inmediato, pero Oya respondió aún más rápido. Actualmente, hay una fortaleza en Nanman. Allí se fabrican los Yangshis, y la persona a cargo de fabricar los Yangshis se encuentra actualmente en Nanman. Comillas. La persona a cargo. Sí, ese individuo es el que tiene el mayor poder en la producción de Yangshis para el culto de sangre. Las comisuras de los labios de Kale se elevaron. Su mirada recorrió los alrededores. El demonio celestial, el santo de la espada, el demonio de la espada. Y el rey del puño. El núcleo de cada facción estaba aquí. Tengo una pregunta. Miró a Oya en tono apagado. Oya respondió rápidamente. Pregúntame lo que sea y te responderé con todo mi corazón. Bien, bien, tu actitud es realmente admirable. Kale sonrió y Oya le devolvió la sonrisa. Al ver las sonrisas, Kale soltó. Tú, sabes cómo purificar un Yangshi. Comillas. ¿Qué? Oya hizo una pausa. El ceño de Kale se frunció en respuesta. ¿Estás dudando en contestar? Fue entonces cuando Oya se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hay 3 personas que saben cómo revertir la transformación de un Yangshi. Yun intervino. Oya la miró sorprendido, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sin embargo, Yun lo ignoró por completo. El santo de la espada los miró con una expresión sorprendida. Estaban tratando desesperadamente de proporcionar información al joven maestro Kim de alguna manera. Pero no podía culpar a los dos. La fuerza del joven maestro Kim y su aura dominante eran abrumadoras. El santo de la espada entendía el miedo que sentían los candidatos, pero al mismo tiempo, se daba cuenta de cuánta clemencia el joven maestro Kim había mostrado hasta ahora. 3 personas. A la pregunta de Kale, Yun respondió rápidamente. El demonio de sangre, la sacerdotisa y el viejo Baek, la persona a cargo de fabricar los Yangshis que se encuentra actualmente en Nanman. En mi caso, solo sé cómo controlar a los Yangshis. Cómo se controlan los Yangshis. Hubo un momento de silencio cuando Yun pareció dudar, pero su mirada se dirigió hacia su brazo derecho. Mientras tanto, Oya respondió rápidamente. Los puedes controlar usando la pulsera en el brazo derecho de Yun. Oya Oraboni. ¿Qué? Finalmente, los dos se miraron con hostilidad. A pesar de que eran amigos, en su relación por los puestos de candidato a sucesor del demonio de sangre, la lealtad era tenue. Kale, que los estaba mirando, volvió la mirada hacia la derecha. ¿Desea algo, joven maestro? Ron sonrió. Llévate contigo a esa mujer y obtén información sobre la estructura y trampas de la fortaleza en Nanman. E investiga sobre Hainan también. Suena fácil. Kale, al ver la expresión benevolente de Ron, evitó secretamente su mirada y miró a los demás. Me gustaría que ustedes se vayan juntos y se organicen para nuestro próximo movimiento. El santo de la espada, la demonio pináculo y el rey del puño asintieron en silencio. Parecían aún más serios que antes. Sin embargo, el demonio celestial mostró dudas con su rostro indiferente. ¿Estás diciendo que nos vayamos juntos? Decirles a estos poderosos guerreros que se fueran era obviamente un comando. Kale respondió casualmente al demonio celestial que estaba en desacuerdo con la idea. Quiero hablar con él, tenemos mucho trabajo por hacer, así que sería bueno repartirlo, ¿no crees? El santo de la espada y la demonio pináculo se quedaron en silencio mientras observaban a Kale y al demonio celestial teniendo una conversación informal entre ellos. A pesar de lo que dijera o no dijera, el demonio celestial miró alternativamente a Oya y Kale antes de finalmente asentir con la cabeza. Entendido. Pronto, Ron y los demás se fueron, dejando solo a Kale, sus compañeros y Oya. Comillas. Oya miró a su alrededor, incapaz de ocultar su inquietud. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le habían pedido que se quedara aquí? Habría sido mejor salir como Yun. Al menos, él estaría lejos del joven maestro Kim. Preferiría mantenerse alejado de él. Oye.
En ese momento, una voz bastante amigable resonó. No te preocupes tanto y hablemos tranquilamente. La actitud de Kale era relajada. ¿Te gustaría tomar algo? Probablemente te asusté hace un rato, ¿verdad? Con una sonrisa, se levantó de su silla y bajó las escaleras. Luego, se sentó frente a Oya y le preguntó mientras lo miraba. Hice que todos se fueron porque quiero tener una conversación relajada, en serio. Oya tragó saliva audiblemente, pero su nerviosismo se calmó un poco. Fue entonces cuando Kale continuó hablando. Vi que esa otra candidata no se dio cuenta, pero tú sí te diste cuenta, ¿verdad? Kale sonrió aún más. Con una sonrisa radiante, le preguntó a Oya. ¿Sabes quién soy? Los ojos de Oya se movieron nerviosamente. La sonrisa de Kale se hizo más amplia. ¿Has oído hablar de Xiaolen? Los labios de Oya empezaron a temblar. ¿Cuál es tu nombre? Comillas. Oya. Sí, Oya. Kale le dio un ligero golpecito en el hombro. Escuché que el culto de sangre está eligiendo a su sacerdotisa en estos días. Dicen que solo después de elegir a la sacerdotisa podrán elegir al candidato a sucesor del demonio de sangre. Kale dio otro toque en el hombro. Usó su aura dominante un poco más como lo hizo antes. Sin embargo, Oya, ¿por qué, como candidato, estás causando problemas en las llanuras centrales? Toc, toc. El gesto de palmadita en el hombro fue bastante amistoso. ¿Y Oya, qué está pasando con el culto de sangre actualmente? Las pupilas de Oya se movieron constantemente como un pequeño bote que se había perdido en el oleaje. Oya, ¿podrías enseñarme un poco? Kale susurró amigablemente mientras usaba un poco más de su aura dominante. Sería bueno que compartieras lo que sabes, ¿verdad? Oya temblaba visiblemente. Asterisco. Para resumirlo. Choi Yong-su miró a Kale. Actualmente, se ha elegido a una nueva sacerdotisa, y quien haya contribuido más a la destrucción de las llanuras centrales será designado como sucesor del demonio de sangre, ¿verdad? Kale asintió con la cabeza. Y pronto habrá un evento para la nueva sacerdotisa, al que asistirán los principales miembros del culto de sangre, ¿cierto? Así es. Choi Yong-su observó a Kale con calma durante un momento antes de hablar. Pero, Roxu. ¿Qué pasa? Comillas. Ahora eres capaz de hacer que la gente se desmaye solo con tu aura. Kale cerró la boca y miró a Oya. No tenía intención de hacer que Oya se desmayara, joven maestro. Ron regresó justo a tiempo. Creo que deberíamos ocuparnos de Nanman primero y luego dirigirnos directamente a Hainan con el jefe de fabricación de Yangshis allí. Primero, debían lidiar con Nanman y una vez que eso estuviera resuelto, el problema de los Yangshis también se solucionaría. Cualquier situación en la que Kale no tuviera que usar su habilidad para purificar a los Yangshis sería beneficiosa. Humano, derroquemos a Naman y luego vayamos a Nam para derrocar al culto de sangre. Estoy emocionado. No podríamos volver a casa y dormir durante unas 10 noches. Probablemente, algo así. Puede que tome un poco más de tiempo. La limpieza de Nanman no tomaría mucho tiempo, solo unos pocos días en el peor de los casos. Después de eso, podrían dirigirse a Hainan a través de Guangzhou y Guangdong y ocuparse de los enemigos allí. No llevaría mucho tiempo. Mientras Kale afinaba sus planes para el futuro en su mente, una voz susurrante interrumpió sus pensamientos. El mar. Por supuesto, ignoró esa voz. Olas, tsunami. Sí, mejor ignorémosla. Oh, qué emocionante. Maldición. Ignorar era la única respuesta. 8 gotas de agua negras ubicadas en ambas clavículas de Kale. Entre ellos, 6 se volvieron blancos y el 7º se volvió gris. Solo uno era negro. Sin embargo, el color de la 7ª gota de agua, que era gris, volvió a ser negro. 6 gotitas blancas y 2 gotitas negras. Por supuesto, Kale desconocía por completo este hecho. Capítulo 174 AEIL 9. ***.
Yegal Mirieo, que se consideraba la mente más brillante de la facción justa y ocupaba el puesto de comandante general de la Alianza Murim, sostenía una carta en sus manos y la dejó bruscamente sobre la mesa. La carta contenía un informe sobre lo que había ocurrido en Yunnan. Líder de Alianza, Nim, esto no puede continuar así. El líder de la alianza, que estaba clasificado como uno de los mejores en la facción justa en términos de habilidades internas, cerró los ojos con fuerza. Finalmente, habló después de un rato. ¿Crees que el contenido de este informe es verdadero? Una comisura de la boca de Yegal Mirieo se elevó. ¿Crees que es falso que una sola persona haya creado un enorme tsunami que derribó las murallas de Yunnan y derrotó a 10.000 Yangshis? ¿O que dos candidatos a sucesor del demonio de sangre, que ni siquiera son el demonio de sangre o los miembros principales del culto de sangre, hayan llegado al reino profundo y que el grupo del joven maestro Kim los haya vencido sin esfuerzo? Todas estas historias parecen ser falsas. Comillas. Ja. El líder de la alianza suspiró y sacudió la cabeza. Bueno, son demasiado inverosímiles para ser ciertas. Pero dado que las declaraciones en los informes de la gente de la facción justa, incluidos el anciano Hoi Byuk-san, son todas iguales, no tenemos más remedio que creerlo. Líder de la alianza, debes mantener la cabeza fría. Los ojos de Yegal Mirieo se volvieron fríos. Cuando me enteré de que el demonio celestial había llegado al reino profundo de nivel intermedio, me preocupé un poco, pero no mucho. Después de todo, entre los ancianos ocultos en la facción justa, debe haber alguien que haya llegado al reino profundo. Pensé que el equilibrio no se rompería, y también, el rey del puño está en el reino profundo, por lo que el equilibrio entre el gobierno y la Murim debería mantenerse. Eso es lo que pensé hasta ahora. Yegal Mirieo continuó. Pero la fuerza del joven maestro Kim Jaeil está más allá de la imaginación. El joven maestro Kim, una existencia casi divina que estaba en el reino de la naturaleza. Estas son las acciones que haría un dios, no un hombre. Líder de la alianza, Nim, ¿qué crees que pensaría la gente común si vieran el estatus del joven maestro Kim? La expresión del líder de la alianza se volvió seria. No solo la gente común, sino también los artistas marciales, ¿qué crees que pasará cuando vean el poder del joven maestro Kim? Comillas. Comillas. Lo único que queda ahora es entablar una guerra total con el culto de sangre. El poder del joven maestro Kim se reflejará en los ojos de innumerables personas. Comillas. Comillas. Las tres facciones. Aunque estas fuerzas están divididas en facciones, sus corazones finalmente laten por una cosa. El miedo acechaba en las pupilas de los ojos de Yegal Mirieo. El poder, un poder aún más fuerte. La gente del Murim dedican sus vidas a eso. Ahora, el joven maestro Kim ha aparecido frente a ellos. Cada uno de sus actos parecerá como una escena de un mito. Naturalmente, la gente. Comillas. Lo adorarán. Sí, y quizá incluso surja un verdadero gobernante absoluto que gobierne el Murim. El líder de la alianza suspiró y Yegal Mirieo detuvo sus palabras. Después de todo, el joven maestro Kim tiene la capacidad para eso. Tenía todos los prerequisitos para establecerse como un absoluto en el Murim. El poder que poseía. El aura dominante a su alrededor. Y el carácter. No le faltaba nada. De hecho, entre todas las figuras que alguna vez se consideraron gobernantes absolutos, en el Murim, el joven maestro Kim era incomparablemente superior. Y los logros que ha acumulado hasta ahora no son insuficientes para hacerlo digno de adoración. Purificó a todos los Living Yangshi sin importar quiénes fueran. Incluso vomitando sangre. Y ahora ha salvado Yunnan donde vive la gente común. ¿Cuántas vidas salvó? Una provincia, Yunnan, se convertiría en partidaria absoluta del joven maestro Kim. Además, Yunnan no tenía una facción particularmente influyente, lo que la hacía adecuada como respaldo para el joven maestro Kim. El joven maestro Kim probablemente no tenía la intención de todo esto. Simplemente actuó siguiendo la razón. No es alguien que busque honor o poder. Comillas.
Por eso da miedo. Sí, da miedo. El miedo se profundizó en los ojos de Yegal Mirieo. Es como si el mundo intentara convertir a esta persona, Kim Jael, en un dios de este Murim, no. El líder de la alianza cerró los ojos con fuerza. Pero los ojos de la comandante general se abrieron aún más. Pero esto no puede ser. Ella había evitado la lucha tanto como pudo, ocupando el cargo de comandante general. La razón era simple. El Murim no puede ser controlado por una sola persona. Comillas. Cierto. Hainan, iré allí yo misma. Ella miró hacia el muro donde se había desplegado el mapa de las llanuras centrales. Probablemente, Sima Piong también esté apresurándose hacia Hainan con sus seguidores en este momento. El demonio celestial es sabio. Él siguió al joven maestro Kim debido a una razón ridícula llamada, es un hombre fuerte. En ese momento, ella no le dio mucha importancia, pero ahora se daba cuenta de que el demonio celestial estaba ocultando su verdadera intención detrás de esa excusa absurda. Seguro que el demonio celestial, habiendo llegado al reino profundo, habrá sentido claramente el verdadero poder del joven maestro Kim. Así que, estar cerca de él es la mejor manera de enfrentar la situación en cierta medida. Yegal Mirieo se detuvo antes de decir más. No era el momento de sentarse cómodamente y contemplar los acontecimientos. Ella debía salir al campo de batalla lo antes posible, ya que allí se decidiría la historia. Excluiré a las fuerzas preparadas para emergencias y llevaré todas las demás fuerzas a Hainan. Entendido. Con eso, Yegal Mirieo rápidamente empacó sus cosas y se dirigió directamente a Guangdong. Ella se reuniría con el joven maestro Kim en Guangdong antes de abordar el barco a la isla de Hainan. Mientras tanto, resulta que el maestro y los amigos cercanos del maestro son personas diferentes. Sima Piong, el líder de la alianza malvada, ya estaba de camino a Hainan. A su lado estaban su hijo, Sima Yung, y Tunka, también conocido como Dukang Dahiap. Sima Piong había reunido a los hombres más fuertes de la alianza malvada y los había traído con él. Jejeje. Aunque reía ligeramente, su mirada era fría. Les dijo a sus seguidores. Necesitamos matar al menos un cultista de sangre más. Solo entonces sobreviviremos. La voz siniestra de Sima Piong fue recibida con vítores entre los miembros de la alianza malvada. Sí. Tunka miró la escena y se rascó la cabeza antes de pensar ligeramente, ahora vamos a luchar de verdad. Ja 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 ja. Tunka simplemente estaba emocionado. Asterisco. Kale le entregó una de las frutas confitadas a Raon y se volvió hacia el jefe eunuco Wei. Así que, ¿cuál es la decisión que se ha tomado? Se ha hecho como lo solicitó el joven maestro. El jefe eunuco Wei apareció de repente y, después de recibir una fruta confitada de Kale, miró brevemente a Raon, quien estaba disfrutando de su comida antes de hablar. Hemos decidido enviar la mayoría de nuestras fuerzas a Hainan de manera encubierta, pero también moveremos algunas tropas hacia Nanman abiertamente. Para la secta de sangre, Nanman era una trampa, y Kale había decidido caer en ella a propósito. Solo así podría engañar un poco a los que se dirigían a Hainan. De todos modos, tan pronto como los barcos zarpen, nuestras fuerzas que se dirigen a Hainan serán obvias, pero cuanto más tarde se descubran, mejor. En respuesta a las palabras de Kale, el jefe eunuco Wei asintió y abrió la boca. Y se espera que los expertos que permanecen en la provincia de Yunnan hagan algunos preparativos y luego se dirijan a Nanman pasado mañana. Kale asintió. Está bien, sabrán que Yunnan ha caído de todos modos. Exacto, eso es correcto. Kale miró a su alrededor. Entonces, para cuando los demás se dirijan a Nanman, nosotros ya estaremos allí. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Ya estamos en camino. Para cuando los miembros del culto de sangre en Nanman vieran los movimientos de los otros artistas marciales e intentaran reaccionar, Kale y compañía ya habrían llegado a la fortaleza donde se alojaban. Apuñalarles por la espalda cuando menos preparados estaban era una de las claves del plan de Kale. Aquellos que recibieron su mirada asintieron levemente en respuesta. Es bueno moverse en pequeños números. Esta vez, no había gente del Murim en el grupo.
Todos eran parte del equipo de Kale. Por supuesto, se esperaba que siguieran a Kale algunos expertos en artes marciales como la demonio pináculo, el santo de la espada, el demonio celestial, Tang Yu y el demonio del cerebro, como refuerzos por detrás. De todos modos, había pasado mucho tiempo desde que el grupo había viajado junto. Humano, ¿vamos a destruir la fortaleza nosotros mismos? Por supuesto que no. Kale negó con la cabeza. No, solo vamos de visita. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Humano, vuelves a sonreír como el príncipe heredero. Por supuesto, Kale y su grupo no eran los únicos que se movían. Su mirada se dirigió a otro lugar. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. El candidato Aoya tembló y evitó la mirada de Kale. Además, el otro candidato llamado Yun mordió sus labios y bajó la cabeza. Oya, Yun, estaré a su cuidado. Los dos candidatos no dijeron una palabra en respuesta a su saludo. Ye. Kale miró a Choi Yong-su que sonreía de forma extraña. En respuesta, Choi Yong-su desvió rápidamente la mirada. Kale, Choi-an, Raon, Ron, Beacrox, Choi Yong-su y Sui-kan. Con la excepción de Tunka y el sacerdote Durst que había sido excluidos debido a las náuseas, el grupo se dirigió sigilosamente hacia Nanman. Paat tilde. Con magia de teletransporte, por supuesto. ¿Qué sentido tiene ir por el camino difícil cuando no hay nadie más alrededor? Y entonces, por supuesto, usar magia resulta más cómodo, ¿verdad? Los cazadores de sangre azul aquí no usaban magia, pero estaban bastante familiarizados con ella. Gracias a eso, llegamos aquí de inmediato. Kale miró hacia abajo desde la montaña. Había un exuberante bosque cubierto de aire húmedo y caliente. Entre ellos se podía ver una fortaleza que parecía un jardín gigante más que un castillo. Kale le dio un golpecito en el hombro al hombre que tenía al lado. Oya, ¿qué clase de persona es el viejo Baek? Oya hizo un sonido extraño y luego abrió la boca. A diferencia de su apariencia temblorosa, su pronunciación y palabras eran claras. Parecía estar tratando de hacerlo bien de alguna manera mientras observaba la reacción de Kale. El viejo Baek es el heredero de una familia dentro del culto de sangre que ha estado produciendo Yangshis durante generaciones. Su personalidad es excéntrica y... No, así no, dijiste que no le gusta que haya gente cerca, ¿verdad? Sí, no le gusta la gente, así que solo tiene a los Yangshi a su alrededor. El viejo Baek que sabe cómo purificar a los Yangshis. Su verdadero nombre era Baek Gaeok. Choi-an, que había permanecido en silencio, se acercó y preguntó. Es diferente del método de purificación de Yangshis conocido por el cultista de sangre No. 7. El cultista de sangre No. 7 que capturaron en el planeta Xiaolen también decía que podía purificar Yangshis hechos con maná muerto, aunque llevaba mucho tiempo hacerlo. Lo que hace el viejo Baek es mucho más fácil y puede hacerlo a gran escala. La expresión de Choi-an se iluminó, y habló con voz tranquila. Parece que debemos atrapar a esa persona viva. Comillas. De verdad. Definitivamente atraparemos a esa persona viva. Kale sonrió extrañamente mientras pensaba que las palabras de Choi-an sonaban inusualmente crueles, aunque eran suaves. Luego, miró a Yun y a Oya que estaban mirando a Kale mientras sus ojos temblaban. Jaja. Y luego rió. ¿Por qué está actuando así? Las pupilas de Yun temblaron. Oya Oraboni era una persona que no doblegaba sus principios ni siquiera frente al demonio de sangre. Una persona así está tan asustada frente a esa persona. Ella vio a Oya siendo arrastrado mientras temblaba, lo que también la asustó mucho. No pudo evitar mirar a los ojos de Kale. Escuché de Oya. Yun, hiciste una formación protectora alrededor de esa fortaleza. Kale habló tranquilamente y puso una mano en el hombro de Yun. Yun, puedes hacer una pequeña entrada para que podamos colarnos, es fácil. Yun tragó saliva. Cuando Yun terminó de tragar saliva, Kale habló suavemente y de manera amigable. Vamos a entrar fácilmente, ¿entiendes? No te esfuerces demasiado. Solo necesitamos entrar en silencio y atrapar a ese viejo Baek en silencio. Muy sencillo, ¿verdad?
Kale quería resolver rápidamente los asuntos de las llanuras centrales y regresar a Rohan. Para alguien que aspiraba a ser un desempleado con esperanzas, perder tiempo en Nanman no era para nada agradable. Sonrió y presentó a algunas personas a Yun. Esas personas sacarán a ese viejo Baek en silencio. Ron, Suikan, Choyan. Kale señaló a las 3 personas uno por uno y sonrió ante Yun, quien la miraba. Bien, Yun, puedes hacerlo. Cuando Yun no pudo responder, Kale habló nuevamente. Yun, responde. Yun finalmente abrió la boca. Sí, puedo hacerlo. Un rato después ella temblaba mientras tenía que hacer un agujero en la formación protectora que había establecido. Kale y su grupo entraron en la fortaleza extremadamente grande. Sigilosamente se dirigieron hacia el centro de la mansión donde estaba el viejo Baek.